Ante todo, muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Jennifer Brigitte Flores Mamani y el día de hoy voy a hablar sobre los problemas sociales en la ciudad de Puno, para lo cual me voy a ayudar de conceptos básicos y generales que se dan a nivel mundial, internacional y regional. Para lo cual vamos a empezar con la pobreza. Como sabemos, la pobreza es una situación en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona, ya sea por la falta de recursos como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria, el agua potable o la electricidad. La pobreza puede afectar a una persona, a un grupo de personas o a toda una región geográfica. Existen diferentes tipos de pobreza. La principal distinción a la hora de hablar de pobreza se da entre la pobreza crítica y la pobreza extrema, dependiendo de la cantidad de privaciones vitales que la persona padece. Por ejemplo, la pobreza crítica, básicamente los ciudadanos que padecen de esta, se ven imposibilitados para cumplir la canasta básica de consumo, que es básicamente compuesta no solo por los alimentos e insumos, sino también por los servicios básicos fundamentales. Generalmente los individuos en esta situación invierten absolutamente todo su capital en la alimentación exclusivamente. En cuestiones de la pobreza extrema, que es básicamente considerada como un peldaño interior respecto a la crítica, los habitantes en esta condición no solo no pueden acceder a la canasta básica de alimentos, sino que ni siquiera pueden consumir una cantidad básica de calorías diarias que les garantice un nivel de vida digno. En este nivel se encuentran los indigentes, por ejemplo. Por otro lado, la mediación de los niveles de pobreza se distingue de acuerdo al contexto socioeconómico. Entre ellas tenemos dos categorías que vendría a ser la pobreza relativa y la pobreza absoluta. Hablando sobre la pobreza relativa, básicamente se puede decir que es un conjunto que depende del entorno socioeconómico inmediato de una ciudad, una región, un país o un continente, pues se determina por la relación con los demás individuos de la sociedad. También tenemos la pobreza absoluta, que por el contrario, la pobreza absoluta es una medición general de la población que básicamente se dedica a aplicar criterios más o menos uniformes para ello, como básicamente lo constituye la canasta mínima de consumo, que es un valor comparativo en los dos términos para poder establecer una cantidad de pobreza neta. Estas causas están basadas más que todo a nivel mundial e internacional, pero sí nos va a ayudar a conocer un poco más sobre la pobreza en la ciudad de Puno. Vamos a empezar con el modelo comercial multinacional. Este se considera un factor de riesgo en el desarrollo de grandes corporaciones que utilizan los recursos o mano de obra barata de países en riesgo de pobreza, lo que no contribuye básicamente a la economía de los pobladores, sino que los empobrece todavía más. Muchas empresas utilizan trabajadores de los países más pobres o de los lugares en sí más pobres para abaratar costes y conseguir un beneficio económico mayor. Otra causa vendría a ser la corrupción, que básicamente impide o merma la asignación de recursos hacia servicios sociales de los que se beneficia la población. Básicamente la corrupción se debe a que los recursos destinados a aspectos sociales pasan muy a menudo a manos privadas, que los utilizan para su propio beneficio, lo que provoca que no haya un reparto equitativo en la sociedad. Otra causa vendría a ser el cambio climático. En este caso lo vamos a hablar a nivel, digámoslo, global, que vendría a ser las sequías, que son la causa más común de la escasez de alimentos. Cada vez, por ejemplo, las tierras fértiles sufren de erosiones, salinización, desertificación y también la deforestación a manos de los humanos causa una erosión acelerada, lo cual dificulta la cosecha de alimentos. En este caso, y hablando exactamente de la ciudad de Puno, podemos darnos cuenta que hay varios lugares que ya, por ejemplo, ya no se pueden sembrar la papa, el habas, la quinoa, que normalmente se producen aquí en la ciudad de Puno.
Otra causa vendría a ser las enfermedades y las epidemias. Aunque se puede considerar también como una consecuencia de bajo nivel económico de una sociedad, una población enferma es menos productiva y por lo tanto se crea un empobrecimiento mayor en sus miembros. En este caso de la causa podríamos tenerlo muy en cuenta referente al COVID-19, a esta pandemia, ya que la población, debido a que estaba enferma o debido a la cuarentena, no ha podido trabajar, por lo cual no ha tenido dinero y eso ha aumentado los índices de pobreza en la ciudad de Puno. Otra causa sería la discriminación de género, que en este caso la falta de igualdad entre sexos impide la plena participación, más que todo de la mujer dentro de la sociedad, que básicamente limita sus oportunidades de desarrollo al acceso de los recursos y perpetúa la pobreza. En este caso se demostró que 5 de cada 10 mujeres se encuentran en situación de pobreza porque no tienen básicamente el mismo trabajo que un varón o la misma cantidad de dinero que podría obtener un hombre, un varón. Otra causa vendría a ser el crecimiento de la población. Por ejemplo, en el año 2011 la población mundial era de 7.000 millones de personas. Ahora la previsión es que en el año 2050 aumente hasta rebasar los 9.000 millones según el Fondo de la Población de la ONU. Este crecimiento exponencial del número de habitantes del planeta inevitablemente contribuirá al aumento de situaciones de desigualdad. Claro, eso hay que tomarlo muy en cuenta si no se toman medidas para ponerle freno a las causas que justamente provocan la pobreza en el mundo. Otra causa vendría a ser el desinterés de los países desarrollados para acabar la pobreza. Esta causa es estrictamente en cuestiones mundiales, ya que la ONU, las Naciones Unidas, constata que hay cierta indiferencia de los países desarrollados a la hora de atajar la pobreza, pues la ampliación de estos no está siendo tan rápida ni diligente como debería ser. Otra causa sería el despilfarro de alimentos. Lastimosamente, anualmente nosotros, las personas, malgastamos a nivel mundial más de 1.300 millones de toneladas de alimentos. Según indica la Comisión Europea, la FAO, estima que con una cuarta parte de la comida que desaprovechamos, se podría alimentar a más de 800 millones de personas que sufren hambre. Ahora vamos a pasar a las consecuencias de la pobreza. Vamos a empezar con la malnutrición. La pobreza básicamente le impide a la población, sobre todo infantil, acceder a los niveles calóricos necesarios para crecer fuertes y sanos, elevando así los índices de mortalidad infantil y dando paso a generaciones más débiles que sus predecesores. Otra consecuencia podría ser las pandemias. En los lugares donde la pobreza extrema es abundante, existen amplios sectores de la población marginados y con poco o ningún acceso a la salud pública. En estos casos es habitual la aparición de enfermedades de contagio masivo o reaparición de enfermedades que ya se habían dado por erradicadas. Otra consecuencia de la pobreza podría ser el bajo desarrollo humano, que en general en las sociedades, los altos márgenes de pobreza demuestran mercados de consumo más lentos y esto se debe a una menor inversión en cultura y en las líneas generales y también un menor desarrollo como sociedad. Otra consecuencia sería la criminalidad y drogas. Aunque la pobreza no tiene ningún vínculo directo o necesario con la criminalidad y drogas, ni tampoco estos dos elementos son exclusivamente de la pobreza. Sí es cierto que al estar en condiciones económicas sociales desesperadas, sean básicamente las personas pobres los más propensos a aceptar negocios turbios a cambio de una mejoría en su ingreso económico. Además, en muchos casos, el uso de drogas forma parte de las estrategias de evasión de la pobreza, dado que en muchos casos las opciones básicamente racionales para dejar
de ser pobre parecen ser pocas, o básicamente ninguna. Sin embargo, esto es una consecuencia solo en algunos casos. Otra consecuencia podría ser el resentimiento social. La pobreza básicamente se conduce a una exclusión. En algunos casos, la exclusión lleva al resentimiento y el resentimiento puede dividir en violencia urbana y en otros fenómenos de masas que básicamente cuyos resultados pueden ser impredecibles. Sin embargo, la violencia no es una característica exclusiva de las personas que sufren pobreza, eso hay que tenerlo muy en claro. Y por otro lado, gran parte de las personas que son pobres no son violentas. Ahora pasaremos a las medidas para combatir la pobreza. Vamos a empezar con el desarrollo y nutrición en la primera infancia. Estas medidas básicamente ayudan a los niños durante los primeros 1000 días de vida, pues las deficiencias nutricionales y la falta de desarrollo cognitivo durante este periodo puede ocasionar retrasos en el aprendizaje y menor rendimiento escolar en etapas posteriores. Otra medida podría ser el acceso universal a la educación de calidad, que a pesar de que el acceso a la educación ha mejorado en los últimos años, ahora se necesita enfatizar en garantizar que todos los niños reciban una educación de calidad. Básicamente se tendría que decir que en la educación de todos los niños se debe asignar prioridad al aprendizaje universal, los conocimientos y el desarrollo de aptitudes, así como la calidad de los docentes. Otra medida podría ser la cobertura universal de salud. En este caso vamos a tocar un punto mundial que según el Banco Mundial, con la cobertura de servicios asequibles y oportunos de atención de la salud, se reduce la desigualdad y al mismo tiempo aumenta la capacidad de las personas para aprender a trabajar y progresar. Otra medida podría ser la contribución progresiva, que en este caso los impuestos progresivos equitativos permitirían financiar las políticas y los programas del gobierno que son necesarios para equiparar las condiciones y transferir recursos a los habitantes más pobres. En este caso tenemos que tener en cuenta que existen programas sociales como Juntos, Beca 18, etc. Otra medida podría ser la infraestructura rural. La construcción de las vías rurales reduce los costos de transporte y conecta a los agricultores con los mercados y promueve el acceso a las escuelas y a los centros sanitarios. Ahora pasaremos a la pobreza estrictamente en Puno, para lo cual vamos a empezar con una nota que, de acuerdo al empadronamiento de viviendas realizado por el sistema de focalización de hogares SISFO, durante el año 2018 el nivel de pobreza extrema en Puno aumentó en un 30%. En este caso, la pobreza en Puno se ha constituido en un fenómeno que secuencialmente se ha ido reproduciendo, porque la población confronta privaciones sociales y económicas difíciles de superar. También esto hace que los imposibiliten para satisfacer estándares mínimos de la sociedad. La pobreza en Puno siempre ha sido notoria y también agravada con una instauración de una doctrina liberal que, como producto de los desequilibrios macroeconómicos y justificando que el excesivo gasto en la sociedad genera déficit fiscal, básicamente modifica el papel del Estado. La pobreza en Puno y su incremento en las últimas décadas la podemos explicar por la política estatal
y la implementación de modelos económicos que inciden en las condiciones de vulnerabilidad en la población. En este caso, según algunas estadísticas realizadas en Puno, se podría decir que el 37% está en una pobreza total, el 6,3% de la población está en una pobreza extrema, el 43,1% de los hogares tienen solamente el paquete integrado de 4 servicios básicos, el 40,5% tiene vulnerabilidad hacia la pobreza, o sea que están en riesgo de entrar a la pobreza, el 10% está en ejecución del gasto social y un 57,5% de la población se encuentra en una zona urbana. Debido a los recientes acontecimientos del año pasado, debido al COVID-19, a la pandemia del COVID-19, estas cifras han aumentado duplicándose, ya que básicamente la pobreza ha aumentado mucho en niveles extremos que básicamente no se conocían. Esto es debido a que muchas personas dejaron de trabajar y otras fueron despedidas de sus centros laborales. Ahora pasaremos a otro problema social que vendría a ser la trata de personas. Como sabemos, la trata de personas, comercio de personas o tráfico de personas es el movimiento ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano. Ahora hablaremos sobre las causas de la trata de personas. Empezaremos por la falta de educación y cuidado de la salud. Como segunda causa tendríamos la pobreza. Otra causa vendría a ser la vulnerabilidad. Otra causa podría ser la violencia, la falta de respeto por las personas. Y la más impactante vendría a ser una cultura que acepta tratar a personas, especialmente a mujeres y a niños, como objetos. Como podemos darnos cuenta, las causas antes mencionadas tienen que ver sobre todo una conexión enorme con la falta de educación o la falta de oportunidades que estas personas tienen, y por lo cual son víctimas muy buscadas para los tratantes de personas. Ahora hablaremos de las consecuencias de la trata de personas, para lo cual vamos a dividirla en dos: las consecuencias que le trae a la persona afectada y las consecuencias que trae a la sociedad. Para la persona afectada, una de las principales consecuencias podría ser el estrés postraumático, que debido a las continuas situaciones de explotación sexual, laboral, el maltrato físico, el cautiverio que se representa en muchas ocasiones, también las condiciones de vida insalubres, las amenazas, el miedo, el dolor causado por otros, básicamente son eventos dramáticos emocionalmente que dejan huella en las víctimas, quienes suelen tener recuerdos recurrentes de esta experiencia, ya sea con ataques de ansiedad, irritabilidad o dificultad para recuperarse. De acuerdo a un estudio, un 38,9% padecen de ese trastorno. Otra consecuencia que deja a la víctima es la depresión. En este caso, el 61,2% de los sobrevivientes del delito de trata de personas sufren de depresión. Gran parte de ellos han intentado autolesionarse. Esta enfermedad es producto de la violación de los derechos humanos y el sentimiento de incertidumbre frente al futuro. Las víctimas pierden interés en realizar diferentes actividades cotidianas como socializar o incluso vivir. También estas personas suelen alejarse y tener un pensamiento negativo muy constante. Las consecuencias que trae en la sociedad
También existe otra consecuencia que vendría a ser la ansiedad, que básicamente se refiere a la angustia latente que surge a la hora de enfrentar una situación estresante, como la vida después de la trata de personas. La inseguridad y desconfianza son comunes, pero en algunas personas pueden causar nerviosismo o episodios de terror, lo que imposibilita un desempeño adecuado en el día a día. En este caso, un estudio demostró que el 42.8% de las víctimas presentan ansiedad. En cuestiones de la sociedad, las consecuencias que le trae a la sociedad podría ser la desconfianza, ya que muchas personas incluso tienen miedo de que sus hijos salgan o incluso ellos mismos salir a la calle porque pueden ser víctimas de la trata de personas. También un miedo recurrente, ya que incluso algunas personas simplemente por escuchar las noticias ya no quieren salir de sus casas. Y el odio. Esto básicamente se repite o es mucho más común el odio que las víctimas pueden tener o la población cercana a ella. Como podemos saber, la trata de personas produce una o más secuelas en los niños, jóvenes o adultos, que básicamente se ven obligados a realizar actividades en contra de su voluntad. Pero hay que tener en cuenta que para superarlas se requiere tiempo y acompañamiento profesional. Una de las maneras de afrontar el pasado y darle la bienvenida al porvenir es básicamente despertando conciencia sobre este fenómeno en todos los medios de captación que sea posible. Ahora pasaremos con medidas para combatir la trata de personas. Vamos a empezar con generar conciencia entre la ciudadanía. En los últimos años, específicamente en algunos países latinoamericanos, han lanzado campañas de sensibilización que se dirigen específicamente a las poblaciones más vulnerables o más volubles de ser víctimas de la trata. En este caso, específicamente Perú ha iniciado varias campañas de este tipo durante el último año, entre ellas un programa radial llamado Que no te encuentren, que es emitido varias veces a la semana en español, así como en 2 lenguas indígenas reconocidas, que en este caso son el quechua y el aymara. En el programa informa a las posibles víctimas sobre los métodos de los tratantes, como el ofrecimiento de falsas promesas de trabajos, bienes remunerados en el extranjero. En este caso en específico se está tomando muy en cuenta las falsas promesas de trabajo que se presenta sobre todo en la mina La Rinconada, que es muy común. Otra medida podría ser el empoderar sectores estratégicos. Algunos gobiernos de países extranjeros han empezado a darse cuenta del potencial de empoderar a algunos sectores estratégicos para ayudar a identificar y denunciar a la trata de personas. En este caso existen ejemplos como los camioneros contra la trata, que están representados por las siglas TAT. También hay otras organizaciones como las vecinales, etc. En este caso podría ser una buena medida para combatir la trata de personas, el de empoderar a sectores estratégicos como a los vecinos, etc. Otra medida podría ser el apoyar la labor policial tradicional. Es claro que la policía desempeña un papel fundamental en el desmantelamiento de las organizaciones de trata de personas. Pero también existen otras agencias gubernamentales que también pueden contribuir en la labor de diversas maneras. Por ejemplo, en este caso se podría utilizar a unos agentes encargados que podrían hacer cumplir los reglamentos para identificar los establecimientos que son utilizados como fachada para el tráfico sexual. En este caso esta medida sería muy apropiada para cuestiones en específico de la mina La Rinconada, porque apoyar, hacer que, por ejemplo, que haya fachadas en la población es muy
Muy común, por ejemplo, hay lugares que son presentados como restaurantes, pero en realidad son prostíbulos. Otra medida podría ser el combatir, el desarrollar una respuesta transnacional coordinada. Debido a la naturaleza transicional de la trata de personas, es imperativo que los gobiernos cooperen para hacer frente a este crimen. En este caso, la Interpol se ha convertido en un actor importante de la cooperación multilateral del trabajo contra la trata. Por ejemplo, en la operación Intercops, que se lleva a cabo en 2 etapas, se participan 25 países del Centro y Sudamérica para desmantelar muchas redes de trata de personas. Otra medida podría ser el rastrear las finanzas. Como sabemos, el lavado de dinero es una parte esencial del modelo de negocio de casi todas las organizaciones criminales, incluyendo las redes de trata de personas. Y el seguimiento de los flujos financieros ilícitos puede ser una manera eficaz para interferir en sus actividades. En los últimos años, por ejemplo, tenemos un caso muy importante en el país de Argentina. Ha empezado a presentar la atención a la investigación de estas pistas sobre el lavado de dinero, como una forma básicamente de identificar o enjuiciar a las organizaciones que podrían estar involucradas en la trata de personas. Ahora vamos a hablar estrictamente de la trata de personas en Puno, con un titular de una conocida noticia, la cual es: la trata de personas se consolida en Puno alrededor de la minería ilegal. Como sabemos, la ciudad de La Rinconada es considerada la más alta del mundo. En esta abundan las cantinas y los locales de fachadas donde se explota sexualmente a mujeres y adolescentes de diferentes regiones del país. Aquí son aproximadamente 200 locales nocturnos en los que se promueve la prostitución forzada, y ninguno de estos tiene licencia de funcionamiento. A lo largo de los años, los alcaldes de La Rinconada dicen que el poder de fiscalización de su municipalidad es mínimo respecto a las mafias de trata de personas que operan en ese lugar. Incluso la policía local, que tiene turnos de 18 agentes, debe solicitar refuerzos de Juliaca o incluso de Lima cuando se realizan las intervenciones contra este delito. Los clientes explotadores son los mineros que trabajan en los socavones del Nevado, y según la Dirección Regional de Energía y Minas suman alrededor de 5.000. Las víctimas son captadas con anuncios falsos para trabajar como cocineras, meseras o empleadas domésticas. En su mayoría promueven o provienen de, por ejemplo, de diferentes lugares como Apurímac, Huánuco, Ucayali, Loreto, Arequipa, del mismo Puno e incluso desde Bolivia. El jefe, por ejemplo, de la División contra la Trata de Personas, el general Raúl del Castillo, explicó que la trata y la explotación sexual y laboral se han extendiendo impunemente en La Rinconada por su geografía, ya que la convierte en una zona casi inalcanzable. Hay que tener muy en cuenta que no solo las mujeres son engañadas, sino también se engaña a adolescentes varones para explotarlos en la extracción de oro. Desde hace 3 años se han reforzado los operativos en la zona, pero es casi imposible enviar un contingente policial sin que sea detectado en el trayecto, básicamente hacia el Nevado. En las intervenciones policiales realizadas en el 2018 se rescataron a más de 6 varones y 254 mujeres sometidas a la explotación laboral y sexual. Solo en lo que llevaba del año 2019 la cifra alcanzó a las 373 personas. Por ejemplo, los datos del 10º Macrorregional Policial de Puno muestran que el 45% de las víctimas de trata fueron explotadas en La Rinconada, pero un importante 30% terminó en los bares de Juliaca y otro 10% en la ciudad de Puno y un 5% en los distritos de Ilave y Desaguadero,
en la frontera con Bolivia. Esto quiere decir que la trata de personas a nivel de la ciudad de Puno está incrementándose, se está extendiendo mucho más. También hay que tener muy en cuenta que la trata de personas tiene muchos subtemas referente a la explotación sexual, laboral. En este caso se abordó un tema más general porque también se explota a los varones en cuestiones de explotación de trabajo y la explotación sexual en cuestiones de las mujeres. Pero también hay que tomar muy en cuenta que también ha habido tráfico de niños, ya que básicamente se encontraron diferentes órganos de diferentes niños matados justamente para hacer pago a la tierra en esta mina. Debido a la última pandemia del COVID-19, a esta pandemia, las cifras han aumentado y se han duplicado. Y esto es un tema muy alarmante, debido a que se está aumentando los índices de trata de personas, sobre todo en la ciudad de Puno. Bueno, eso sería todo. Gracias por la atención prestada.